porque yo estoy proyectando, pero no es should be. O queda como en pausa. No, sí está encendido. Está encendido, ¿cierto? Sí, porque debería verse. ¿Se la aprieta nomás? Ahí debería tomarlo. Está despertando. ¿Es lento? ¿Papá? Sí, porque ahí está volviendo. Está despertando. Ahí sí. Ya. Ya. ¿Se ve bien? Sí. Ahí se ve mejor, ¿cierto? ¿Sí? Está como definiéndose la imagen. Ya. Bien. Continuamos entonces. Con respecto al informe de recuperación de subsidios, ¿ya? Lo único que aquí cambió fue que el filtro, ¿cierto?, se va a ajustar y va a considerar solamente las licencias médicas con derecho efectivo a subsidio, ¿ya? Es decir, si nosotros teníamos en el mantenedor de estados de licencias médicas una licencia que no cuenta con derecho a subsidio y le colocamos derecho a subsidio no va a aparecer en este informe. ¿Por qué? Porque este informe tiene más bien que ver con la recuperabilidad. Y eso significa que en el mantenedor de recuperación de licencias tampoco lo vamos a poder visualizar. Por ende, tampoco en el informe. ¿Ya? Aquí los únicos estados que van a ser incluidos son las autorizadas, las reducidas y ampliadas. ¿Ya? Y se excluyen entonces, obviamente, las que están en estado pendiente, que es el estado inicial, las que están en apelación y las rechazadas en su estado final, ¿ya? Y como les decía, en el campo derecho a subsidio, las que dicen no, entonces no se van a considerar, ¿ya? Y con este cambio el proceso identifica de manera más precisa las licencias que se generan en cuanto a la recuperabilidad. Dígame. O sea, ustedes tienen que basarse en lo que indica la COMPIN. Ustedes tienen que esperar ese el reporte que les envía su colega. Si ahí dice que sí tiene derecho a subsidio, es lo que ustedes tienen que indicar. No en el documento de, digamos, claro, tiene que ser en el pronunciamiento. Porque, Algunas resoluciones de COMPIN claro, porque por ejemplo, ¿cuál sería la situación? La mayoría dice una vez verificado. Sí, la mayoría. Todas dicen, Con subsidio una vez verificado. No dice si es con derecho a subsidio o no. La resolución esa que de la comisión. No. ya. O sea, si dice que está autorizado, Yo lo coloco que tendría que ser con derecho a subsidio. Ahora, obviamente que tampoco nosotros podemos adivinar si el funcionario no contaba con 6 meses de previsión antes de los 6 meses a la licencia. Eso tampoco lo sabemos, porque podría ser un funcionario nuevito. Pero hay que, cuando eso pasa, igual sale. Ya. Dice autorizado Ujú. sin subsidio. O sea, aparece Sí, dice, sin subsidio. esto no, entonces estos como funcionarios están autorizados, pero es para la verificación de COMPIN. Ya. Bueno, debiese salir. algunas, y no te van a salir todas. Se supone que la COMPIN, Jessica, se supone que la COMPIN está cada 15 días enviando el listado y Jessica le está reenviando la situación de ustedes. Ahí tienen que verificar el Sí. estado de la licencia. Si no está, tienen que preguntar, vayan a preguntar.
el documento válido hoy por hoy es el informe de la COMPIN que envían cada 15 días. En eso se tienen que basar, ¿ya? Bien. En cuanto al genera archivo para licencias médicas, que es el famoso TXT, ¿ya? Aquí lo único que se hizo fue en la selección de campos, se concentró las columnas que decía licencia pendiente, licencia autorizada, rechazada, se concentró ahora en una sola columna en donde aparece el estado. Ya eso cuando entremos al sistema lo vamos a mirar, ¿ya? Por lo tanto, va a haber una columna en la cual va a decir si la licencia está autorizada, si está pendiente, si está rechazada, reducida o ampliada. ¿Ya? Ahí ustedes van a poder visualizar una sola columna que dice estado de licencia médica. ¿Ya? Y eso sería, digamos, era la colita lo que nos faltaba. ¿Ya? En cuanto a esta PPT. Bien. Vamos, denme un segundito. Déjenme ver si... Vamos a entrar. Yo entro con la dirección del servicio, si después en la tarde queremos ver algunos ejemplos de sus establecimientos, ahí le vamos cambiando el número, ¿ya? Si es más que nada para ver algunos ejemplos así como genéricos y vamos a ir mirando cómo se ve el mantenedor. Entonces, como les comentaba, en ingreso de licencias médicas se mantiene el CIRACHE tal cual, solamente se extrajo los campos de lo que tiene que ver con la resolución de aprobación, porque ahora todo eso se va a ver en el mantenedor de cambios de estado, ¿ya? Solamente aquí se mantiene la licencia, por ejemplo, si yo consulto a alguien, ¿ya? Aquí vamos a buscar una licencia cualquiera, como ustedes ven, el registro se mantiene exactamente igual, ¿ya? Ahora, yo no sé si ustedes antiguamente usaban el de la resolución con PIN para ingresar, si es que tenían alguna resolución, porque en algunos establecimientos me decían, nosotros nunca lo ocupamos. Entonces, era como... No, a lo que nosotros, o sea, lo que yo me di cuenta que nos pasó con el cambio, porque nosotros ingresamos nuestro registro. Por ejemplo, ¿Ya? el número de resolución que es nuestro registro. Ya. Con el cambio, ahora me aparece cero. Me borró todo mi registro. Porque ahora solamente se mantuvo el de la resolución de reconocimiento. Ahí está, digamos, porque ese mantenedor de reconocimiento, maravilloso, tiene que ver con, gracias, tiene que ver con el ausentismo, ¿no es verdad? Cuando ustedes después saquen la resolución masiva por los ausentismos en CIRACHE, ahí ustedes van a poder complementar esa información también. ¿Te fijas? Y todo lo que tenía que ver... Claro, pero es un detalle que ¿Sí? mínimo, pero que de repente a nosotros, por ejemplo, necesito esta licencia, llegaba, la buscaba, la abría y me decía ya, es la carta tanto. Yo buscaba dentro de mi archivo, pero eso se queda, ¿no? Claro. Tengo que buscar el historial, o sea, meterlo en mis archivos y ver, o sea, buscarla de otra manera. Ya, Porque el entiendo. número ya no aparece en ninguna parte. Ya no aparece. No está en mi registro de mi resolución. Ya, entiendo. Sí. Ahora solamente aparece eso. Y lo que aparece abajo... O sea, lo que van a aparecer los nuevos ahora después del cambio. Claro, Eso sí van a aparecer, Sí. pero los que... Pero los que tenías históricamente no. no están. te van a aparecer, claro. Ni en un Sí. archivo plano, en ninguna parte. No. Sí, ese es como el cambio, digamos, fundamental que se hizo en este mantenedor. Y ya sabemos que una vez registrada la licencia, su estado inicial es pendiente. ¿Ya? Ahora, en cambios de estado, por consulta, ¿cierto? Pero antes de eso, aquí entonces me muestra el estado actual de la licencia y aquí lo que ustedes deben considerar es que del pendiente puede cambiar a cualquiera de los otros estados, pero es un solo movimiento, ¿ya? Todo lo que venga después, en cuanto a esa licencia, lo vamos a ver en el campo que corresponde, ¿ya?
Acá es solamente un movimiento el que ustedes pueden hacer, desde pendiente, autorizada o reducida o ampliada o rechazada, ¿ya? No es como antes que yo podía cambiarlo y íbamos variando el estado. Ahora es uno solo y siempre va a quedar igual. Lo que va a cambiar va a ser dentro de la pantalla emergente cuando nosotros trabajemos, por ejemplo, la reducida, la ampliada o la rechazada. Sí, se mantiene, se puede usar sin ningún... No, porque el estado sigue siendo pendiente, ¿ya? Acá lo que ustedes hacían era como agruparlos, ¿no es verdad? Porque como antiguamente los envíos se hacían en documentos, se mandaba un papel, pero si ustedes quieren seguir agrupándolos, lo pueden seguir haciendo sin ningún inconveniente. El estado inicial va a seguir siendo pendiente. Sí, lo pueden trabajar igual. Ah, claro, que antes cambiaba solicitada. Exacto. Ahora se homologó a pendiente. Sí, entonces pueden seguir agrupándolas como ustedes lo estaban haciendo para saber, digamos, administrativamente hablando, que ustedes ya las enviaron, porque como ustedes hacen un trabajo ahora más bien electrónico, por ende, pueden seguir haciéndolo si gustan, pero el estado sigue siendo pendiente. ¿Ya? Bien. Entonces, acá, como les decía, es un solo movimiento y por consulta, como les mostré anteriormente, ustedes van a poder entonces buscar a la persona y aquí lo pueden hacer por el apellido y el nombre como siempre, y también puedo buscar entonces las pendientes. Bueno, no tiene ninguna. Me la comí, tenía hambre. Ahí sí. Vamos a ver. ¿Sí? Ahí. Y ahí me va a aparecer entonces todas las licencias que tenga como estado pendiente. Ahora, si yo quiero buscar, por ejemplo, si cuenta con autorizadas, me va a mostrar. Ahí donde el registro queda el más antiguo arriba y claro, y el otro queda abajo, ¿ya? Y si tiene, por ejemplo, reducidas, no tiene ninguna por el momento. Puedo buscar rechazadas, tampoco tiene por el momento. Entonces, en este caso, vamos a buscar las iniciales o derechamente le podemos dar Enter y me va a mostrar el registro completo que tienen las licencias. Doble clic y ahí entonces me va a traer la información en cuanto a su root, apellidos y nombres, fecha de licencia, que es la fecha del movimiento, en los números de cargo, si la persona cuenta con más de un contrato, ¿no es verdad?, de acuerdo a como ustedes lo registraron inicialmente en el mantenedor de ingresos de licencias médicas, les va a aparecer, por ejemplo, 1,2 si es que tiene 2 contratos, o 2,3, dependiendo del correlativo que se le haya asignado en datos contractuales o en contratos cortos, ¿ya? Y aquí entonces me muestra el número de la licencia médica, la fecha de inicio y de término del reposo, el tipo de licencia y los números de días solicitados, ¿ya? Como yo les decía anteriormente, ustedes no tienen la información del diagnóstico, por lo tanto ustedes no pueden inferir cuál es la situación de dicha licencia. Ustedes se basan en lo que le indica el sistema. ¿Bien? Y en el caso de las autorizadas, por ejemplo, al seleccionar esta opción, se abre entonces la pantalla emergente con los campos que debemos completar. Como bien dijimos anteriormente, si ustedes deciden trabajarlo como lo comentaba su colega, que si el 1 de cada mes, ¿cierto?, llegó ya la primera información, podrían entonces decir, vamos a indicar, no sé, el 1 de octubre, por ejemplo. Y el documento 1, para que ustedes sepan que son la información del primer segmento del mes, por lo tanto ustedes ya van a completar esa información. Recuerden que no deben dejar esos campos en blanco, porque si llegan y lo graban, después al buscarlo en envío hacia PER no lo van a encontrar, porque debemos completar los campos, ¿ya? Y como les decía, el número de días autorizados se replica el valor de la licencia original, ¿ya? No me va a dejar ingresar un número ni menor ni mayor, porque aquí estamos hablando de la completitud de la licencia. Y aquí entonces nosotros podíamos indicar si cuenta con derecho a subsidio o no. Ahora acuérdense que si yo le digo que no tiene derecho a subsidio, en recuperación de licencias no la voy a encontrar, porque ya ustedes completaron el campo de acuerdo a lo que indica el primer pronunciamiento, que es el pronunciamiento inicial, ¿ok? Vamos a dejarlo que sí.
Lo mismo pasa con la licencia continua. Yo no tengo que inferir ese dato, lo tiene que indicar el pronunciamiento. Por lo tanto, si esta licencia fuese continua, si yo le pongo que sí, el sistema me va a entregar una alerta y me va a indicar que no se encuentra registro que se adecue a la definición de la licencia continua, ¿ya? Lo que decía su colega, si le dejaron una laguna, ya no es continua, ¿ya? Y ustedes se van a basar en lo que indique el informe de la COMPIN en este caso, ¿ya? Y aquí también tenemos un campo abierto de observación en el cual ustedes pueden dejar alguna información que les parezca relevante. Y si no, solamente grabamos la información, ¿ya? Ahora, si yo me equivoqué y dije, oh, no era el periodo que yo tenía que completar, podemos volver a buscarla entonces a la funcionaria. En este caso yo la autoricé, voy a buscarla y aquí me trae los datos. ¿Yo puedo anularla? Sí, la puedo anular. Ay, pero en este caso me dice que no. ¿Por qué? Porque tiene una resolución interna en la parte inferior. Quiere decir que hubo una resolución masiva que ustedes ejecutaron en procesos, gestión de resoluciones y sacaron una resolución de envío. Claro, si ustedes se fijan, dice 2025, es de este año y tiene un número de envío. Por lo tanto, si yo necesito sacarla o anularla, tengo que sacarla del mantenedor de mantención de resoluciones. Ahora, si le enviaron a CIAPEP, hay todo un tema administrativo que habría que hacer. Y ahí ya tendrían que entrar a conversar con Contraloría para retrotraer la información. No es de mi competencia como Indra hablar con CIAPEP. Entonces, desde el mantenedor podemos sacar Siempre y cuando, eliminar. claro. Siempre y cuando no esté subida al registro. Sí, Claro, estando como Saca. registro, claro. claro. ¿Ya? Entonces tendríamos que sacarla de allá para poder entonces anular. ¿Ya? Entonces, O sea, ¿en de qué me hecho, tengo que basar? Todas Mirar estas aquí, son así. Sí, en el numerito. en el número que está en la parte inferior. ¿Ya? En este caso, como les digo, al pinchar me va a salir este mensaje porque existe una resolución que ya se ha generado. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? Vamos a limpiar. Busquemos otra licencia. Por ejemplo, vamos a buscar una pendiente aquí. Ya, aquí tiene varias licencias. Vamos a tomar la del 4 al 14. Aquí tenemos otra licencia que cuenta con 11 días. Vamos a suponer que la reducen, ¿ya? Y aquí también tenemos que llenar los campos que correspondan. Si bien en la resolución o en el informe de la COMPIN del primer segmento, por ejemplo, podemos poner, cierto, que era del 10 de octubre, del documento 1. Ahora, aquí en días autorizados, como es una licencia reducida, el valor que yo puedo entonces registrar es un valor menor, ¿ya? Aquí vamos a decir que se la dejaron en 7 días, por ejemplo, ¿ya? En 7 días. Todo lo que tiene que ver con la apelación es una instancia distinta a lo que estamos haciendo hoy. Esta es la primera, el pronunciamiento inicial. Por lo tanto, no tenemos que apresurarnos a ver qué es lo que vamos a ingresar en datos de apelación, ¿ya? Esa es una instancia posterior. Recuerden que hay que hacer todo el tratamiento administrativo, tenemos que notificar a nuestro funcionario para que él tenga la oportunidad de poder apelar y por ende traiga entonces el resultado de ese primer redictamen. Bien, aquí entonces, si ustedes se fijan, hay un estado final. Eso es lo que va en definitiva a ir cambiando en base a las instancias de apelación. ¿Ok? Entonces, continuamos con nuestro registro, si tiene derecho a subsidio o no y si es una licencia continua o no, ¿ya? Ahí se van a ir completando esos campos en base a este pronunciamiento inicial. Y si ustedes se fijan, hay un detalle de días que están los días solicitados originalmente versus los días autorizados y la diferencia de días que van quedando entonces, ¿ya? Y aquí
el cálculo de pronunciamiento, se apertura esta pantalla emergente en donde me muestra entonces los días originalmente solicitados, ¿no es verdad? Los montos en cuanto a subsidio y cotizaciones, la sumatoria del monto aproximado a recuperar versus los días autorizados, ahí está el detalle de los días autorizados, los días de subsidio, los días de cotizaciones, si hubiese un excedente de días, en el caso de las licencias que yo les decía que vienen, por ejemplo, de 7 en 7, ¿cierto? Ahí se podría generar entonces este excedente de días y el detalle entonces de los montos de subsidios, cotizaciones, montos de excedentes y la nueva sumatoria de lo que tendríamos que recuperar, ¿ya? Este segmento entonces solamente nos va a mostrar una información referencial. Aceptamos, se actualiza la información y aquí también podríamos decir, por ejemplo, que esta licencia, ¿cierto?, está reducida, por ejemplo, reducida a 7 días, solo para que a la hora que yo la consulte, tener alguna información. Y aquí, si ustedes se fijan abajo, ya cuenta con una resolución. Por lo tanto, si yo no he tenido el reparo de mirar, tengo que tener cuidado entonces con el registro porque aquí ya hay una resolución que ha sido emitida. ¿Ya? Podemos grabar y queda lista. Si quiero revisarla nuevamente, busco a mi funcionario, va a Monde, Soto, Javier. Y aquí también yo podría buscar entonces que esta licencia fue reducida, por lo tanto vamos a buscar, si se fijan es la única que tiene, me va a aparecer inmediatamente y le doy doble clic y aquí tengo entonces toda la información, ¿ya? Así también pueden ustedes un poco reducir la búsqueda porque obviamente van a poder visualizar rápidamente el registro. No, yo traje una base de prueba. En este caso Sí. se generó una resolución para el envío hacia PET, pero por la diferencia de reducida. ¿Ya? ¿Por eso tiro o esa es del...? No, aquí esto ya estaba. Esta información probablemente Puede ser de registro solamente. puede ser, Ah, ya. puede ser. Entonces aquí lo que estábamos haciendo finalmente es indicar el pronunciamiento inicial. Ah, ok. ¿Ya? Ahora, vamos a suponer que ya han pasado los días que tienen que pasar, ustedes ya notificaron a su funcionario, él les trae, ¿cierto?, alguna respuesta en base a su apelación y ahí entonces es donde ustedes van a activar el botón de la apelación. Se activa el botón y me aparece entonces esta pantalla emergente en la cual yo tengo que ingresar la información del resultado de este redictamen. ¿Ya? Las licencias de años anteriores que estaban en estado ingresadas con esta actualización quedaron como pendientes. Quedaron como pendientes, sí. Y la puede buscar como pendiente o buscarlas al darle enter todo el registro. Y en la grilla informativa le va a mostrar el detalle de todos los periodos que hayan sido ingresados y su historial de registro. ¿Ya? Claro, que hay una nueva definición. El proyecto 828 y 828B. 820. Sí. Lo que pasa es que cuando ellos empezaron con realizar la nosotros le explicamos cuál era la opción. Entonces, por eso que cada vez que firmábamos, yo le explicaba y las mandan a atrás, pues yo podía enviar la cosa que está solicitada. Claro. Entonces, ellos supieron cuál era la licencia que estaban. Claro, ahora hay que explicarle que hay una nueva definición y que ahora todo se basa en cuanto al pronunciamiento. Entonces acá vamos a decir hoy día estamos a 28. Estoy especulando con la fecha, ustedes saben que hay un calendario o un plazo legal, ¿cierto? Por lo tanto yo voy a poner datos solamente ficticios para que podamos ver nuestro ejemplo, ¿ya? Y aquí viene lo interesante. Primero, antes de colocar los días autorizados, voy a indicar entonces cuál es el resultado. ¿Se mantiene el dictamen? Porque miren, yo voy a correr un poquito. Si se fijan, se borró el estado final. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque va a cambiar, probablemente. ¿Esa era la reducida? Sí, esta era la reducida. Vamos a suponer
que si mantiene el dictamen, yo tengo que decir que sí. ¿Por qué? Porque sigue reducida. Ahora, si cambia, le tengo que decir que no y se va a activar el estado de la apelación, que podría ser autorizada, ¿no es verdad? Vamos a decir que la autoriza, ¿ok? Y ahí entonces voy a completar el campo de los días, ¿ya? Y en este caso se mantiene en no la instancia de segunda apelación porque en este caso me la están autorizando, ¿ya? Ojalá sea así, sería maravilloso. Y ahí entonces aceptamos y automáticamente cambia el estado final. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración. El estado inicial quedó como reducida, eso no va a cambiar, ¿ya? Lo que va a cambiar es el estado final de la licencia en cuanto a la instancia de apelación. Y también va a variar los días solicitados versus los días autorizados y la diferencia de días. Por lo tanto, yo podría entonces eliminar este dato o solamente decir que la licencia presenta apelación. Por ejemplo, estoy especulando en la glosa. Ustedes ahí pueden complementar algo que les llame la atención o que sea relevante para su registro, ¿ya? Y ahí ustedes entonces pueden grabar la información. Por ejemplo, ahí ya, en datos de apelación. En la primera instancia el funcionario apeló a la COMPIN y la COMPIN le mantuvo el estado de reducida. Y se apela a la suceso y la suceso la prueba. ¿Va a la segunda parte? No, es solamente las instancias de segundo redictamen, porque podría que la mantenga y existe una instancia de segunda apelación a la COMPIN. Existe. Solo con la COMPIN, entonces. Ahí Esto es para la COMPIN. O sea, aquí la la segunda suceso no se instancia. mete. Todavía no. Aquí ya nosotros no tenemos competencia con la suceso. Solamente porque aquí puede llegar hasta aquí o que vamos a suponer que sí, mantiene el dictamen. Por lo tanto, aquí eran 7 días, ¿cierto? Y no la autorizó y la grabo. Entonces, si ustedes se fijan, mantiene el estado de reducida, cambian y varía el cálculo, me vuelve a calcular porque obviamente hemos modificado la instancia, se actualiza la información, ¿te fijas? Y yo aquí podría decir que la licencia se apeló y esta es la primera instancia. ¿Y si uno coloca la segunda apelación en el de la COMPIN, no te aparece ninguna otra apelación? Hasta aquí, esta es una instancia. ¿Ya? Ahora, si el funcionario nuevamente vuelve a apelar, ahí ustedes cuando vuelvan a traer la información, vuelven a activar la casilla y aquí ustedes le dicen que sí. Y ahí el sistema les dice, al seleccionar sí, es para apelar por segunda vez ante COMPIN. Se deberá complementar la información de los campos, fecha de ingreso a apelación y número de sección segundo redictamen. ¿Desea completar la información? Es porque ustedes ya cuentan con ese resultado. ¿Ya? Y ahí ustedes van a tener habilitados los campos para ingresar el segundo redictamen, que también podría ser positivo para el funcionario o mantener el mismo resultado. Perdón, entonces, a ver, si llega una segunda, a ver, apeló al COMPIN, la rechazó, le redujo, sea lo que sea, pero después viene la resolución de la suceso donde la autoriza. Pero ahí está diciendo que solamente es COMPIN el redictamen. ¿Pero le registro igual ahí? No. Aquí solamente son instancias de Ya, la ¿y COMPIN. dónde registro eso de la suceso si la autorizaron? No está. No está. O sea, si la licencia está autorizada y la COMPIN dice que está rechazada, pero sí Va a quedar rechazada. pero no lo puedo cobrar. Es que es otra instancia administrativa por lo que ustedes. No, pero no sé si me entienden. Sí, porque ¿Cómo lo la registro? suceso- Porque si el sistema me dice que está rechazada, tengo que cobrarle, pero está aprobada. Pues. ¿Cómo? Es que, mira, yo entiendo que, por ejemplo, acá el funcionario le rechazaron la licencia, apela a la COMPIN nuevamente le rechaza la licencia, la siguiente instancia es la suceso. Sí. Sí. Entonces acá abajo debería decir suceso. yo creo. No. COMPIN o suceso, claro, darle como otra opción. Y recuerden que yo puedo apelar y me puede decir, se rechazan porque no apuntan antecedentes nuevos Exacto. o antecedentes insuficientes. Claro. Yo puedo volver a apelarle a ellos. ¿Qué es lo que está pasando con sus
en el fondo, a lo mejor no es una segunda apelación, sino que la COMPIN está pidiendo más antecedentes, porque a lo mejor a él le parece que el informe médico no está completo, pero eso no significa que me va a cambiar el estado. No sé si me entienden. Está pidiendo más antecedentes probablemente. Entonces, cuando llegue eso, y ya ahí a lo mejor ya va a haber una completitud de la información, ahí es donde ustedes entran con el segundo redictamen. Pero igual entiendo la Jessica, ¿dónde va a quedar? Sí. Registrar la información de la suceso. Yo la anulo el estado y la vuelvo y la autorizo. Es que yo, claro, porque sí. Porque Pero no va a quedar como el historial de que la licencia fue... y las ISAPRES, estamos con el tema de las ISAPRES también. Probablemente. Sí. O sea, como eliminar el estado rechazada y colocarle aprobado. Ahora, yo entiendo que ahí a lo mejor van a tener algunos inconvenientes porque el envío a CIAPER a lo mejor va a quedar un poquito más de lado, porque si ustedes lo envían y hay cambios de estado, se van a complicar un montón porque ya existe un envío a CIAPER. Entonces yo creo que ahí hay que tener un poquito de ojo, porque me he encontrado con esas situaciones en otros servicios, que ya han hecho el envío a CIAPER y resulta que ahora ya están en Contraloría y me dicen, ¿y ahora qué hago? Entonces hay que retrotraer. Sí, porque podría darse el tema que tiene datos insuficientes o el informe está mal emitido o faltan documentos, porque eso es lo que hemos ido visualizando, que están siendo más exigentes en cuanto, ¿por qué? Porque a veces cambian el médico, cambian el diagnóstico, entonces por ahí podría que tengamos más problemas. Yo tengo una duda, no sé si sea muy pronto lo que voy a preguntar, pero aquí estamos hablando de la COMPIN, pero ¿qué pasa con el ISAPRE que también envía una resolución o es lo mismo, se registra ahí mismo? Es lo mismo. Ya. Sí, lo que pasa es que... COMPIN nomás no, ya. Lo que pasa es que todo apunta más a la COMPIN porque son los que más situaciones tienen. Yo sé que la ISAPRE son mucho más eficientes en cuanto a la respuesta, porque los tiempos son menos, son más rápidos para informar. Para mí era registrar todo aquí. Sí, todo se registra aquí. No, sí, pero que estamos hablando, por ejemplo, lo de la suceso. Mm, Por ejemplo. sí, Claro, porque por ejemplo si nos preguntan por un funcionario, ahora que están con el tema, así, pero nos piden por situación o el ausentismo, así, va a ser rechazado, pero resulta que hay un documento que está aprobado, pues. Tenemos que preguntar porque O sea, el camino corto es borrarle el estado y colocarlo autorizado. Pero debería existir la instancia del registro como el historial que fue... claro. Sí, Sí, eso mismo, porque no, tampoco puedo ver, por ejemplo, un registro donde se vea como los diferentes cambios de estado que tenía una licencia. claro. No hay un informe. Sí, ahora sí, pero encuentro súper válida su acotación porque sé que ahora la COMPIN se ha vuelto un poquito más exigente en cuanto a la información que necesitan para poder validar una licencia y que el ente contralor tenga todo lo necesario para dirimir si efectivamente la autoriza, la rechaza, la reduce o la amplía. ¿Se fijan? Pero ellos dijeron que tenían que hacerlo de esa forma y poder llenar esos campos, ¿ya? Así que sería bueno que le acote eso a Alexis para que él les pueda responder. Inclusive la mayor cantidad de consultas que hemos tenido hasta el momento era cómo llenamos los campos iniciales, estos que están acá. Sería bueno ahí que quizás tengan una opción de observaciones, como la tiene acá en este No, y también está el tema de estas licencias que están ahora, de la salida del país o las falsas del año 2023, que fueron aprobadas y ahora nos están llegando rechazadas. Los rechazos, sí, Y resulta que ya está enviada al CIAPER. exactamente. ¿Cómo lo hago ahí? No A le eso- puedo cambiar el estado. No, no. Y No le puedo cambiar. Entonces, ¿cómo voy a tener que cobrar? O sea, va a haber el documento, el acto administrativo, donde voy a tener que cobrar esa plata, pero no tengo dónde registrarlo. claro, o sea, de partida, como les digo, perdón,
Es una situación recurrente en la mayoría de los servicios donde hemos estado yendo a apoyarlos y hay todo un tema administrativo para eliminar o por lo menos gestionar, ¿cierto? Porque todo acto administrativo debe venir con su siguiente resolución, ¿no es verdad? Por lo tanto, si hay un déjese sin efecto, me imagino yo que hay que hacer todo un tema y que Contraloría obviamente les dé la apertura, ¿cierto?, para que ustedes puedan hacer esas gestiones. Porque yo no voy a poder anular ni cambiarle el estado, como ustedes vieron, porque ya existe una resolución previa. Por lo tanto, tenemos que hacer esta gestión administrativa para poder entonces anular o sacar ese registro de esa resolución. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que cambiarle el estado. ¿Ya? Por eso hay que tener un poquito de cuidado al hacer los envíos masivos. ¿Por qué? Porque yo sé que ahora ustedes van a tener que regularizar muchos registros antiguos. Yo sé que es triste, pero hay que hacerlo. Sí, sobre todo por las auditorías. Y lo que conversábamos anteriormente con finanzas, igual quieran o no, muy probablemente van a tener que empezar a usar CIAPER. ¿Por qué? Porque están exigiendo que todo se vea reflejado en el CIRACHE. Entonces, bueno, es un tema que no les compete a ustedes, pero sí en el futuro seguramente va a necesitar seguir alimentando o poblando esos registros. ¿Ya? No sé si les queda alguna duda hasta acá. ¿No? Ya. Claro, por eso le decía que la etapa que tiene que ver con lo que es ausentismo en asistencia es una etapa que está a futuro en desarrollo. Alexis lo mencionó en su momento. Eso va a quedar como pendiente por el momento. O sea, aquí lo importante ahora es que le cambiemos los estados en cuanto a la información que ustedes vayan recibiendo para actualizar. ¿Ya? Bien. Entonces, como les decía, aquí sí tenemos esa nueva instancia de que, no sé, pidieron un informe más completo del médico y ahora sí que tenemos la autorización, entonces aquí ya podríamos ingresar todos esos datos, ¿no es verdad? Y poder poblar esa información. Ahora, lo mismo, si estos datos de abajo no vienen en el detalle que envía la COMPIN, ahí ustedes pueden aplicar lo mismo que estábamos conversando. Si viene en el segundo segmento, por ejemplo, vamos a decir, no sé, la quincena, no sé, ahí ustedes pueden ir complementando esos datos porque sí tienen que hacer, completar los datos, ¿ya? Y ahí yo voy a dejar esto porque estamos haciendo algo ficticio, ¿cierto? Y ahí entonces, si mantiene el dictamen, lo dejan en sí. Si esto cambia, lo dejamos en no. Y ahí podría cambiar entonces a autorizada, ¿cierto? A los días originales. Y ahí entonces me cambia, ¿cierto? El estado final versus los días solicitados, los autorizados y la diferencia de días. Por lo tanto, en el cálculo me va a aparecer entonces el nuevo cambio de los días solicitados versus los autorizados. Ahí podemos actualizar. Podemos cambiar la observación, ¿cierto? Y lo grabamos. Y con eso quedaría listo. Y en datos de apelación no se le puede agregar, por ejemplo, una ventana que diga observación y en la segunda instancia, porque insisto que si la cambias, suceso le aprueba para poder registrar esa información, para no borrarla. Sí, digo yo. sí, podrían sugerirlo como una mejora. A la suceso, para que quede Claro, como el podría histórico. ser una instancia de mejora y como todavía este proyecto va a seguir evolucionando, podrían ustedes sugerirlo como una mejora, ¿ya? Para que lo vaya tomando en cuenta en base a sus inquietudes, ¿ya? Ahora, recuerden que como esto presenciaban que esto va a ir con el módulo de asistencia, igual tenemos que tener claro que esos días justificados de las personas no les corresponde el PowerPoint. Entonces, también esos días más, los días justificados que Así es. Y ahí sí que sería bueno. Así es. Y
eso yo creo que es lo que la mayoría no está dimensionando. Pero ya se van a acostumbrar. Claro. Sí, Claro. o sea, sería ideal. Sí, pero yo creo que en el fondo aquí hay que hacer como una introspección y un mea culpa. O sea, yo no estoy cuestionando a todos los funcionarios, pero si alguien hizo un mal uso de la licencia, o sea, esto va a tener una consecuencia sí o sí. O sea, yo lamento mucho a la gente, por ejemplo, que tiene enfermedades de larga data y que a lo mejor en algún momento le rechazaron una licencia y más encima estando enfermo tiene que hacer todo este procedimiento. Es terrible, pero así son las cosas. Y todo esto estalló por una situación de un mal uso. Entonces, chuta, justos pagan por pecadores, lamentablemente. Y es una situación que de nuestra parte tenemos que ingresar la información de manera oportuna y fehaciente para que ustedes puedan hacer un trabajo bien hecho. O sea, hasta ahí llegan ustedes, digamos. Es lamentable, pero es verdad. Entonces, y sobre todo si los van a empezar a auditar o los están auditando, o sea, lo importante es que tengamos la mejor y la más oportuna información. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, cuando lo que estábamos viendo recién de los cambios de estado, cuando saca después el informe de licencia, Sí. aparece como Aparece, autorizado. sí. Vamos a hacer otro ejercicio y ahí Incluso se- las reducidas también te aparecen como Sí. autorizadas. Claro, Sí, mire, vamos a ir al tiro para que lo vayamos mirando. Aquí en informes por situación, yo aquí puedo buscar a alguien puntual, ¿cierto? Vamos a buscar a esta señorita. Ahí está, doble clic. Vamos a buscar desde enero, por ejemplo. Ahí. Ahí. Voy a buscar todas las licencias y si se fijan, los estados ya se actualizaron, por lo tanto aquí aparecen todos. ¿Bien? Entonces, vamos a ir y ahí entonces me aparece efectivamente el estado autorizado. Ya, eso es lo que se va a ir entonces modificando en base a lo que ustedes registren y en cuanto a los pronunciamientos iniciales, si está en apelación. Ya con el solo hecho de que ustedes hagan un solo registro de apelación, les va a aparecer en apelación, con un solo movimiento. ¿Ok? Si ustedes ya registraron el primer redictamen, ya les va a aparecer como en estado en apelación. ¿Por qué? Porque podría ser que vuelva a entregar la información que le falta a la COMPIN, por ende sigue en apelación, hasta que lo autoricen o definitivamente lo rechacen, lo reduzcan, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, en ese minuto a ustedes les va a aparecer en apelación. ¿Ya? Y eso es lo que se va a ir cambiando entonces. ¿Ya? Bien, vamos a seguir mirando otros cambios de estado para que vayamos mirando. Vamos a ver una ampliada, por ejemplo, que yo sé que son las menos, pero existen. Arismendi. ¿Sí? De ahí vamos a ir mirando. En la tarde podemos ir haciendo más ejemplos y ahí con casos más reales de usted. Vamos a ver las pendientes de esta persona, que tiene hartas. Y vamos a buscar la del 9. ¿Sí? Igual todavía sí. No, sí, tenemos todo el día, así que no se preocupen. Sí, totalmente. Ya, entonces vamos a decir que a esta persona le ampliaron la licencia. Ya, como les dije, nosotros no podemos ver el diagnóstico. El ente revisor es el que dictamina finalmente qué es lo que pasa con esta licencia. Vamos a decir que esta llegó el 15. Ya tenemos la información de la segunda información de la COMPIN, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí le podemos poner documento 2, por ejemplo. ¿Sí? Porque este es el segundo informe del mes. Y aquí el valor es mayor, por lo tanto yo puedo decir que se lo dejaron en 30 días, ¿ok? Y ahí ustedes indican si tiene derecho a subsidio o no y si es una licencia continua o no. Acuérdense que si yo le digo que sí, me aparece si es que no tiene licencia continua, el sistema les va a acusar al tiro, ¿ya? Yo no tengo para qué inferir o adivinar si es que la licencia es en base a lo que dice el pronunciamiento, ¿bien? Y hacemos el cálculo solamente para que visualicemos los días autorizados, ¿cierto? Que cambian porque estamos ampliando, por lo tanto, el ente contralor le está otorgando más días de reposo a la persona y por ende también
más valor a los montos en cuanto a la recuperación de subsidios. ¿Ya? Actualizamos la información, se actualizó, podría yo decir que la licencia fue ampliada, por ejemplo, a 30 días, solamente para acordar. Recuerden que aquí ya tenemos un folio interno, por lo tanto ya se hizo un envío. Entonces yo me tengo que fijar si efectivamente es el periodo y la licencia correcta para no tener que después retrotraer todo, ¿cierto? Porque es más trabajo todavía, ¿ok? Y ahí la grabamos. Entonces si yo la vuelvo a revisar, ¿sí? Sí, desde la fecha de inicio un día antes. Sí, eso, es que es el caso que tengo, entonces insisto con mi caso para arreglar. Sí, dejó. No es la segunda, es la primera. No, es la segunda. Sí. Entonces, la que terminaba el 10, nadie se la corrigió. La que corrigieron fue la que empezaba el 12 y en vez del 12 empieza el 11. Pero por eso, Sí, yo lo hice. Yo no lo puedo hacer. no lo puede empezar porque no da la opción, porque está para adelante, no para atrás. Ah, Yo tuve un caso. claro, le agregó. No, porque amplió Hay la casos fecha de que me ha inicio. pasado. Claro, Y le amplió el de inicio, no de término. inicio, no el término. Ahí no le permite Me cambiar. dijo que en vez de iniciar el 12 va a iniciar el 11. Ah, perfecto. Y esa opción no me la da. No le deja. No. Ya, tiene Ahí que no le ser, deja. ¿Qué hago ahí? Ahí no la puede ampliar porque no la deja. no porque estamos, o sea, yo no puse días, puse cantidad de días. Ahí tendría que, pero ¿y cómo le cambia la fecha de inicio si le entiendo la... Vamos a verlo en la tarde, ¿te parece? Para que, ¿de qué establecimiento? Es del hospital de Es del hospital de Aistería. Ah, Es del hospital de Aistería. es del hospital de ese. Ya, no, eso lo vamos a ver en la tarde, yo creo. Sí, tiene razón lo que dice la de Vampirito. Bien, esta era del 9, ¿no? Esta. Ya. Extender. Claro, pues la fecha de término. Sí, porque yo no puedo. Claro, porque yo inferí que era la anterior, la que estaba ampliando, y es la segunda. Pero la está ampliando en la fecha de inicio, no la fecha de término. Claro, y no es la licencia anterior, es la que sigue. Y es raro porque debería hacer lo contrario, porque no tiene razón de ser, pues si yo no puedo eliminar la licencia después, no la puedo eliminar. Porque no tenía que eliminar el registro al menos. Sí, es una buena observación para hacerle a la Compin y a la Alexis también. Porque se supone que ellos hicieron todo un trabajo de meses. Creo que están desde el año pasado viendo este tema. Sí, hizo un webinar, sí. Ujú. Le apagó el pelo. Le apagó el pelo. Ya, en este caso, como la licencia está ampliada en términos normales, por decirlo así, entonces, claro, porque estamos hablando de posterior a, aquí de 21 la extendió a 30, y ahí entonces se cumpliría lo que se supone es correcto. Esos casos son bien específicos que son casuísticas, ¿ya? Y obviamente que amplía los días de reposo y el subsidio, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a poder, en este caso, que sería un estado inicial y final finalmente, por decir valga la redundancia, porque está solamente ampliado, ¿ya? Sé que son los menos casos, pero existen. Bien, vamos a ver otra. Mancilla Navarro. Ya. Aquí, por ejemplo, también yo podría buscar las pendientes que tiene esta persona y vamos a ver una licencia del 6. ¿Ya? Aquí tenemos una licencia de 15 días y vamos a decir que hicimos reducción, ¿cierto? Sí. Vamos a rechazarla. ¿Ya? Vamos a decir que esta viene en el segundo segmento del periodo
y como ustedes pueden apreciar, el valor es 0. Por lo tanto, a mí no me va a permitir ingresar en este campo. El estado final inicial sería rechazado. Si cuenta con derecho a subsidio o si es licencia continua, lo tiene que indicar el pronunciamiento. Los días solicitados original son 15, los autorizados son 0 y por lo tanto la diferencia de días son 15. Pero El- si es rechazado, no, ¿Sí? no tiene derecho a subsidio. Sí. No necesario. Sí, pero por eso te digo, eso va a depender de lo que indique el pronunciamiento. Pero va a decir que no porque está rechazado. Sí, probablemente. Yo lo voy a dejar así solamente para que veamos este ejercicio. Podría ser, no, da lo mismo, ¿ya? Y aquí lo que me muestra la pantalla es los días solicitados inicialmente versus los días autorizados, que en este caso son 0, porque me la están rechazando. Actualizo la información. Podría dejarle una observación. Licencia rechazada en estado inicial, como para saber solamente que la estoy registrando y la grabo. ¿Ya? Vamos a suponer ahora que ya tengo resultados. Mancilla Navarro. Y antes de eso, miren, vamos a revisarlo aquí en la consulta para que lo veamos cómo quedó. Mancilla Navarro. Ahí está. Voy a revisar desde enero para que me aparezca el historial. Y ahí tengo entonces el estado rechazado. ¿Se fijan? Todas las demás están en un estado inicial, por decirlo así, dependiente. Y este es el periodo que yo acabo de rechazar. ¿Sí? Ya. Vamos de nuevo para allá. Aquí entonces vamos a buscar la licencia que está rechazada. Ahí está. Doble clic. Y ya si yo cuento con alguna instancia de apelación, entonces activo la casilla, se borra el estado final, vamos a el estado de apelación, vamos a ingresar entonces los datos de la respuesta, vamos a ponerle el folio 2, aquí vamos a poner los datos que necesitamos complementar si es que tenemos esa información. Y si yo aquí le mantengo el dictamen de rechazada, lo dejo en sí, ¿cierto? Aquí, segunda apelación todavía no, los datos y los campos de autorización quedan vacíos porque estamos entonces en rechazando, se mantiene el dictamen, ¿no es verdad? Ah, me dices, estamos en rechazo, ¿por qué me dice? No, pues no debería ingresarme nada. Porque dice derecho a subsidio, ¿puede ser? No. Dice, el número de días autorizados no puede tener valor 0 en estado de licencia reducida. Qué raro. No, pues si está... No, porque si está rechazada. ¿Ah? No. ¿Qué sale de alarma? No, porque aquí la licencia está rechazada. Se mantiene el dictamen de rechazo, por lo tanto el valor es 0. No debería... Ahí sí. No, si ahí estaba bien. No, si esta de repente se marea. Entonces, el estado queda como rechazado igual, porque se mantuvo el dictamen, ¿no es verdad? Y aquí no ha cambiado el valor. Si yo reviso el pronunciamiento sigue manteniéndose igual, ¿cierto? Ahora, revisemos cómo queda en la situación. Este caballero era... Ahí, doble clic. Vamos a revisar todo el periodo. Me aparece aquí como rechazada, sin embargo ya tenía una instancia de apelación. En el TXT sí le va a aparecer en apelación igual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos a la espera de otro pronunciamiento. Probablemente sí puede que se lo autoricen. Recuerden que estos son tiempos distintos. No todo se va a complementar al tiro. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen que ir esperando la respuesta. ¿Ya? Vamos a la otra instancia. Vamos a decir que sí, que ya tenemos el complemento.
Vamos a ponerle la fecha de hoy día. El folio puede ser el 2 o puede ser el 1 también, va a depender. Y aquí vamos a decir que no mantiene el dictamen, vamos a decir que se lo autoriza, seamos buena onda. Son 15 días, ¿ya? Y vamos a recalcular para que finalmente cambie, ¿cierto?, los montos, finalmente cambie también los días solicitados versus los autorizados y actualizamos la información. Aquí podemos decir que licencia fue aprobada por redictamen, por ejemplo. Estoy inventando la situación, ¿ya? Y la grabamos, ¿ya? Entonces, al revisarla, Mancilla Navarro. Era el de Caballero. Vamos a buscar la licencia que era del 6. Ahí está. Y entonces el estado final quedó como autorizado, ¿ya? Vamos a mirar entonces por situación. Ahí está, de Caballero. Vamos a buscar todo. Y ahí me aparece entonces actualizada la información. Mi consulta, ¿en qué influye que yo incluya o no incluye el segundo dictamen? En definitiva, si es que la COMPIN le pidió más información al funcionario, Sí, porque si yo no puedo ver todos los cambios, si no hay un registro donde yo pueda ver todos los cambios que le he hecho una licencia, por eso pregunto, ¿en qué influye que yo pueda agregar? Porque a lo mejor puede ser de que me llegó la resolución y ya era el segundo dictamen, pero yo no lo sé. Claro, ahí solamente tendrías que abocarte a lo que te indique ese Primero pronunciamiento, claro. Tomarlo como primero. Claro, ahora, igual encuentro yo complejo, y esta es una apreciación muy personal mía, o sea, encuentro muy complejo que la COMPIN siga, digamos, cambiándole el estado a la licencia. ¿Te fijas? Porque yo entiendo que puede que emitió una licencia por 15 días y ellos encuentran que la rechazaron, porque a lo mejor no estaba completa la información y le dijeron, y eso, por eso insisto en que esto es un tema del funcionario. Él es el que se tiene que preocupar de que definitivamente la licencia tenga todos estos espacios. Yo creo que en la medida que el funcionario tenga conciencia de que esta es una gestión propia, ellos se van a preocupar de eso, no usted. Yo entiendo su punto, porque tanto registro, claro, o sea, la idea es minimizar el trabajo, no seguir a usted dándole la lata, oye, dale vuelta al asunto, ¿se fija? Pero sí es necesario que ellos también tengan las validaciones correspondientes en cuanto a la información para yo autorizar, como ente revisor, digamos. ¿Se fija? O sea, hay muchas cosas en juego. Entonces, también entiendo usted su punto en el cuanto de que, claro, usted va a recibir un informe cada 15 días, chuta, primero me la autoriza, ahora me la reduce o me la rechaza, entonces igual es un tema complejo para ustedes. Ahora, yo supongo que el trabajo que hizo MinSal con COMPIN era facilitarles el trabajo a ustedes. ¿Sabe? La forma en que van a informar va a ser a través de un Excel o van a ser estos archivos individuales? Los archivos que le mandan por ahora lo que le están mandando a ellos. Se supone que están trabajando porque sea No, eso todavía no está listo. Pues sí, hacia allá apuntan que la idea es que ustedes optimicen sus tiempos también, porque no es la idea que se la lleven registrando todo el tiempo. volvemos a lo que decíamos delante. O sea, uno tiene que seguir concientizando a los funcionarios y explicándole que independiente que tengan que devolver la licencia médica, ¿no es cierto? Los bonos también los tienen que devolver. Y no es que yo vaya a devolver ya, la licencia era de marzo, por estos casos. Solo tengo que devolver marzo. Tengo que devolver marzo, junio, septiembre, diciembre. Porque días injustificados se pierde el bono de 19,99.
medida que ellos, y por eso también las gestiones son propias, o sea, ellos si le rechazan o le reducen la licencia, son ellos los que tienen que entregar la mayor cantidad de información que se les pida para que ellos puedan tener una respuesta positiva. Y que ustedes optimicen sus tiempos en cuanto al registro. Si esto es, o sea, yo entiendo que es complejo, es muy complejo, porque son instancias distintas. No todo se hace en el mismo día, no te va a llegar toda la información de una. Entonces esto te puede tardar varios meses. Ujú. No sé si les queda alguna duda con respecto a lo que hemos visto. Sí, pero de bien atrás, ese archivo de carga masiva, el TXT, ¿Sí? es para cargar masivamente las aprobadas idealmente, ¿verdad? O para todos. Para todas, sí. Si Vamos a hacer un ustedes, ejercicio. sí. O sea, yo no puedo hacer la carga desde acá. O sea, pero sí armar el archivo. Sí, bueno, ahí en cargas de estado, ahí, bueno, yo no tengo acceso, pero ustedes lo que vieron en la PPT, ahí es solamente cargar el archivo. Ustedes tienen que confeccionar el Excel. Claro, eso es lo que, Sí, eso es lo que Sí. me gustaría si pudiéramos hacer. a ver, déjame Aprender ver. cómo se completan los... Déjame ver dónde lo tengo. ¿Dónde lo tengo? Déjame ver si es este. No sé si este es el TXT. Déjame ver. Este es el TXT. De ahí se los voy a mostrar. Esperen. Esto es lo que sale en el video sobre las resoluciones masivas. Déjenme ver, denme un segundito. Este es el archivo TXT, licencia. Bueno, déjenme buscarlo con tiempo, más ratito se los voy a mostrar. Este es el TXT normal. Es que nos tiran. Es el que quiero tirar. Sí, y ahí es donde está la estructura nueva, la columna. Aprovecho claro, de que antes aparecían mostrársela. por el lado. ¿Se acuerdan que antes salían varias columnas que decían NOS? Ya, ahora se ve así. O sea, mejor. Mucho mejor, porque la verdad es que marea que la sábana informativa sea tan re larga para decir lo mismo. SN. Entonces, ahora están concentradas. Ahora, acá lo que van a ver son los estados finales. ¿Ya? O Los sea, en el estado que está. Exacto. Ya, si la licencia está en apelación, te va a decir si está en apelación. Si está autorizada o rechazada o reducida, te lo va a mostrar ahí. Pero va a concentrar todo en una sola columna, que es mucho más accesible para ver, ya, aprovechando la instancia. ¿Sí? Sí, ahí después les voy a buscar porque no me acuerdo dónde, es que me resetearon el equipo, así que tengo una cantidad de carpetas que se las encargo. Entonces ahí les voy a mostrar después cómo confeccionamos el Excel con los títulos y ahí ustedes van llenando los campos. Claro. Ya, el Que se tiene root, un formato igual especial el Excel. sí, y de hecho en la PPT sale el formato, cómo lo tienen que hacer, después le pueden eliminar los títulos y después lo pasan a TXT y con eso ustedes después lo cargan. Ahora, obviamente que eso les va a ayudar un poco más si es que tienen muchas resoluciones ya listas, lo va a actualizar de manera automática. Entonces, pues cuando entren a cambios de estado, los van a ver ya listos. ¿Ya? Sí, pero lo importante es saber cómo subirlo. Sí, Por lo menos las aprobadas, que son las mayores, o sea, el mayor porcentaje. que es lo mejor. Sí, porque ya no van a tener, o sea, en teoría no deberían tener cambio de estado. Como No, las pues allá no. rechazadas, que es ahí que son más manuales. Sí, Claro, ahora, obviamente que de aquí para adelante va a ser mucho más eficiente las autorizadas. El problema lo tenemos para atrás, claro. que algunas ya fueron autorizadas y ahora las están cuestionando, entonces ahí ya hay otra historia. Pero las autorizadas de aquí para adelante es mucho más rápido. Entonces esas podrían ir cargando como más rápido. Entonces ya ustedes después se van dedicando a las otras que son más complejas, las reducidas. Pero ojo, ahí las reducidas también las va a tirar como autorizadas. Es que depende de tu resolución de compin o de tu detalle que te llega a ti. Claro. De todo eso depende de eso. Toda la información que ustedes poblen depende de eso, de eso, de eso. Eso mejor no meterlo al Excel. Así a mano. Porque todo depende de ese Excel de la compin. Sí. Todo depende de eso. Yo creo que las aprobadas no habría que subirlas como Masiva, ¿Habla por masiva. tu establecimiento? No, no vale por lo.
pueden tener una cantidad inmensa de licencias mensuales. No sé ahí cuántas licencias al Hoy día menos. había como 24 en la bandera. Hoy día. Imagínense. ¿Ya? Entonces ahí más ratito les voy a buscar el ejemplo que tengo. Bien. ¿Qué más? ¿De licencia? Ah, sí, po. Es que eso también depende de su flujo, porque yo sé que de repente hay demasiadas licencias para un establecimiento. Lo que pasa es que yo veo todo, menos el hospital de Pediatría. Ah, ya. Ah, eso es. Electrónica. Ah, ya. 0865. La podemos buscar así también. Si yo tengo el número de la licencia, pongo los apellidos y nombre. Como la licencia es única, no existen de ese código, de ese número de licencia un montón, sino que es esa nomás, se me hace mucho más fácil buscarla también, si es que tengo ese dato. ¿Sí? Hay igual de repente, porque cuando hemos intentado enviar el CIAPER y nos da un error de la licencia tanto, entonces ahí es más fácil buscarla para Exacto. saber qué Sí. licencia es, porque si no hay que sacar un archivo. filtrar. Exacto. Entonces ahí también, si ustedes tienen el dato de la licencia, van puntualmente a buscarla. ¿Se fijan? Y ahí entonces la puedo buscar de manera más eficiente para no estar buscándola en el archivo. ¿Ya? Ahí en Entonces, consulta. sí, sí, en consulta. Mira, vamos a limpiar, voy a entrar, voy a buscarla de nuevo. Ahí. está el Ahí, número de licencia. claro. Pero se puede buscar solo por el número de licencia, ¿o no? También podemos buscarla así como lo hice yo recién, cosa de que si tú tienes ese dato, yo lo puedo Solo ese buscar. dato lo puedo Claro, sí. ¿Por qué? Porque la licencia es única, no hay otra. ¿Viste? Y ahí con el número de la licencia yo puedo identificarlo más rápido y darle doble clic. Si tengo ese dato, la busco así. Si quiero buscar todas las pendientes, puedo usar el estado. ¿Se fijan? Ahí ustedes lo que más les acomode, para no estar buscando en la grilla todas las licencias, todos los periodos. Si tengo ese dato, lo busco por el número de la licencia y avanzamos más rápido. ¿Ya? Ese es un número de búsqueda mucho más eficiente que también implementaron para la comodidad de ustedes. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Revisen sus apuntes. Sí. Y así también después pueden ir mirando el informe para ir viendo cómo se visualizan los cambios, si efectivamente aparece el cambio, porque si no existe el cambio también tenemos que subir una incidencia, ¿ya? Si es que no les hace el cambio de la licencia por la situación, tenemos que revisar. Pasaron a ser pendientes. Claro. Toda la historia que tenía del 2000, no sé cuánto. Y no te preguntan. Claro, entonces hay que acostumbrarse a la nueva definición. ¿Ya? Y eso en algunas personas chuta dicen, pero ¿cómo era ahora? Ya me confundí. Pero eso es, y sobre todo si los están auditando para que la persona sepa, digamos, en definitiva, qué es lo que está viendo. ¿Ya? Y como les decía acá, claro, y en las licencias recuperadas, si yo, por ejemplo, busco esta misma persona, era Rojas Pamela, y voy a esta licencia, si se fijan me va a aparecer ese mensaje en rojo furioso que me dice que la licencia en estado en apelación, pendiente o rechazada, no es posible grabar o eliminar registros. ¿Por qué? Porque yo necesito que pase sí o sí por el mantenedor de cambios de estado para que tenga un estado inicial, ¿ya? Y si está registrada, está pendiente, por lo tanto en pendiente no me sirve. Ahora, también he visto casos en donde primero les llega la plata y después los autorizan. Entonces también ahí hay un tema. ¿Se fijan? Porque deberían calzar la temporabilidad, pero a veces no es así, ¿ya? Pero si ustedes ya tienen el dinero, claro, ahí también tienen que informarle a finanzas que a ustedes no les ha llegado la autorización todavía. A lo mejor podríamos esperar un lapso de tiempo. Finanzas. No, pero se los muestro para que ustedes conozcan.
tiene que pasar. Tiene que pasar por cambios de estado sí o sí. Con SIGFE. Es que son plataformas distintas. No tiene Google. A mí me salen unos errores. Dice, no es posible anular la información de pronunciamiento. La licencia médica está asociada a una resolución de aprobación, pero la licencia está rechazada. Por el folio. Hace lectura del folio nomás. Pero ahí vamos a tener que ver si... Porque lo mismo que ingresa en el CIF. Por lo tanto, el CIF y el CIH tienen que tener los mismos valores. Independiente que el cálculo que nosotros hicimos es mayor, porque de repente es menor y nos pagan más. Y nosotros debemos decir, ¿por qué me están pagando más? Y nosotros no decimos nada, nos quedamos callados. Entonces, finanzas, cuando le llegue la plata, tiene que ingresar y traspasar. Cobran, Chile Chico, AICEM, todo les decíamos que tenían que hacerlo. Pero siempre van a decir que tienen la diferencia. Ahora no lo van a poder hacer, yo creo que no lo mismo que también preguntaba. Está dando este error. Entonces, tenemos que acordar con el jefe de finanzas acá de la dirección para que, ¿cómo se llama? Lo tengan en cuenta esto y después hablar con los encargados del recibimiento. Sí, porque probablemente si los están auditando van a solicitar los informes del CIRACHE. Claro, lo que pasa es que ahí, insisto, las directrices internas las dirige la dirección del servicio. Si ellos dicen, no, ustedes tienen que complementar esta información porque auditoría les va a decir, bueno, ustedes tienen el SIGFE, perfecto, porque ahí contabilizan las platas, todo el tema, ¿cierto? Ven todo lo que tiene que ver con las glosas presupuestarias. Sin embargo, la información emana del CIRACHE. Entonces, ¿cómo yo voy a saber fehacientemente el registro, la recuperabilidad y las platas? O sea, hay todo un tema aquí que conjuga. Ahora, no es de resorte de personal dirimir o discutir si finanzas lo hace o no lo hace, eso es otra cosa. Sin embargo, la información debiese estar, porque auditoría decir, bueno, ¿y dónde está la información del sistema? Y ahí igual van a llegar a lo mismo, porque me ha pasado en otros establecimientos que no estaban usando este mantenedor y ahora sí lo tienen que hacer, y retroactivo. Entonces, para allá vamos. O sea, la idea yo creo que de la dirección central del MinSal es que todos apliquemos el sistema para que ustedes tengan la mayor cantidad de información poblada y la puedan revisar. Ahora, estamos conscientes que en muchas ocasiones lo que tienen en el SIGFE no calza porque estos son montos aproximados y los montos aproximados emanan del registro de la licencia y de toda la información de las remuneraciones del funcionario, pero por lo menos tienen el dato. ¿Se fijan? Entonces, eso es parte de, pero ¿existe la funcionalidad? Existe. Porque si a un funcionario, o sea, si yo como empleador recibo más dinero por una licencia médica, yo debería esos montos entregárselo al funcionario. Claro. Ahora, existen tipos de licencia que sí son continuos, como las de la enfermedad de hijo menor, ¿cierto? Claro, y que son licencias de 7 en 7, y ustedes saben perfectamente que son licencias continuas. Por lo tanto, ahora el sistema va a poder recalcular esas diferencias para saber finalmente qué es lo que yo estoy recuperando. No es que me estén pagando de más porque ellos se equivocaron, me guardo la plata, qué tanto, si es mía. No, sino que tiene que ver con una licencia anterior, ¿ya? Y pueden ser también con las enfermedades de larga data.
entonces que también son continuas y que sí pueden estar también generando diferencias de días, que es lo más probable. ¿Ya? Se nos presentó, no sé si lo manejan o no, se nos presentó un problema con la ley sana. Porque no le pudimos grabar a los dos funcionarios. Ah, es Yo que... se lo reporté. Ah, ya. Sí, no, hace mucho rato, pero Ah, ya. no tuvimos respuesta, entonces al final tenemos al funcionario Dos. Cojo. Claro, sin provisional. claro. Claro, porque... Claro, sí, porque la ley digamos, se enfocó a un padre, no a ambos cuando ambos son funcionarios, porque tienen los mismos derechos, pero digamos, en la idea, en la figura legal, es uno el que toma la ley sana, ¿no es verdad?, para que acompañen a su hijo, ya sea por enfermedad de largo aliento o por una accidentabilidad grave. Entonces, a ese es el funcionario al que finalmente se le ingresa que es un permiso finalmente sin goce de sueldo, ¿no es verdad? Y que finalmente la mutualidad le paga una bonificación, pero en el sistema se ingresa como licencia médica. Sí. Pero tiene esa disyuntiva de cuando son ambos padres funcionarios del mismo establecimiento o de la red. Entonces, porque la ley se enfocó solamente en un padre, ¿cierto? Sí, es un tema... Igual yo insistiría, porque yo creo que es para una mejora. Ah, ya, súper, sí, sí, sí. A mí me habían hablado en un servicio con esa situación también, salud, por lo mismo, porque eran ambos padres y ahí tenían el problema de quién toma qué. Sí. No sé si tienen alguna otra consulta, alguna duda por el momento. Igual es bueno que ustedes sepan de esto porque en algún minuto es importante que sepan que van a verse obligados de finanzas a poblar esta información y ustedes la van a poder revisar y acuérdense que en el informe de recuperación que está aquí abajo, yo puedo revisarlos a todos, ¿no es verdad? Y aquí son las validaciones las que cambian, solamente las validaciones. Aquí van a aparecer las licencias autorizadas, ampliadas, reducidas en estados finales y van a quedar excluidas todas aquellas que digan sin derecho a subsidio. Esas son las que quedan fuera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay montos que solamente, y todas tienen que pasar por el cambio de estado. Ninguna va a poder ingresarse por aquí porque les va a salir esa mensajería en rojo indicando que tiene que haber un pronunciamiento inicial, sí o sí, para poder poblar la información en el mantenedor de recuperación de subsidio y por lo tanto la información va a caer aquí en el informe por recuperabilidad. ¿Ya? Cuando hay una licencia, cuando lo que pasa es que hace poco una persona que está con licencia tipo 7, que es por enfermedad de no, perdón, 4. No, bueno, pero era de ¿Sí? resulta que esa tiene un proceso que primero son 7. hasta que luego Completa los 30. ya. Resulta que la funcionaria, la pediatra que está viendo a la menor se equivocó y entrega de 30. Ya. Entonces, claro, yo tramité la licencia, normal, no, tampoco me percaté de eso, no, porque yo recibo. Cuando me di cuenta fue cuando me dijo otra 30, que obviamente me abarcaba un periodo que ya tenía consistencia médica, entonces, como no tenía ningún pronunciamiento, llamé a la funcionaria para preguntarle por qué se había equivocado. Y me dice, no, es que la pediatra se equivocó y ahora tengo que, o sea, la redujo la otra y me dio una nueva. Y ahí yo quedo, porque tengo las dos de 30 y no tengo pronunciamiento. Hay que esperar el pronunciamiento, porque no es función suya dirimir el error. Claro, porque la pediatra llegó y le mintió. Claro, pero es un error del profesional que emitió la licencia. Hay que esperar el pronunciamiento porque muy probablemente puede que esa licencia 1 que te llegó por error de 30 la reduzcan, ¿cierto? Para poder entonces complementar la que sigue. Pero hay que esperar el pronunciamiento. Pero si para tramitar la nueva licencia no podemos esperar.
su obligación es tramitarla, pero ellos son los que revisan, porque se van a dar cuenta. Ah, ah, a la primera. Es que el SIRASI no va a dejar grabar la licencia porque ya tiene ausentismo. Ah, usted dice pues en cuanto a hizo con las mismas fechas. Sí, pues, ¿Eso es? sí, Ah, Como la agenda 30 y la tenía que ser 7, entonces la siguiente que me llegó, Pero ahí es donde tú le has dicho a la funcionaria que le entregaran el informe, porque ella Claro. tendría que haber sido notificada. sí. Era contigo que tú la puedes cortar, porque yo no puedo cortar una licencia médica si no tengo algo. Porque lo que tendría que hacer es, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una licencia hasta hoy día, y voy al médico y el médico me pregunta, ¿hasta cuándo es su licencia? Hasta ayer. Porque como yo estoy tan hasta ayer, y me da el día, ¿qué va a hacer? ¿Le va a cortar la primera? ¿No? ¿Tú vas a la segunda? Ya, por eso. Entonces tú deberías haberle pedido a la funcionaria que te entregara un documento que era cumplir el procedimiento. sí, porque normalmente cuando pasa eso, yo igual tengo que dejar la carta activada con fin, coloco una notita así como que se tramita con tal fecha de contada por el cementerio. En el caso, como llamé a la funcionaria, no sé si fue un error o no, pero entonces para hacerlo rápido, corté la otra y empecé la nueva. No, sí, está bien tú que la hayas llamado a la funcionaria, pero la funcionaria se supone que tendría que haber tenido. Claro. Sí, Sí, sí. porque tú estás cobrando. Nosotros tenemos que hacer que aparte de la licencia, estamos trabajando de la mano, porque somos hermanos, con finanzas. Es cierto. Entonces, tú notificaste a finanzas que Florito tenía 30 días de licencia. Listo. Finanzas está esperando que la verifique esos montos. Resulta que ahora ya no son 30 porque ya tienen que hacer el cálculo de nuevo, informar de nuevo, lo que se supone que te informó la funcionaria, que tampoco sabemos si está bien o está mal. Si es cierto o no es cierto. Porque puede que a lo mejor la compra diga no, también no le diga nada. Entonces, sería bueno igual que si es bueno que diga que informó la funcionaria. Sí, eso es importante. Sí. Recuerden que solo las licencias maternales son las únicas que se pueden superponer, ¿cierto? Y ahora tenemos todo este asunto a raíz de ese redictamen de Contraloría en cuanto a los ausentismos por feriado legal, que ahí podemos cortarlos para, digamos, poder incorporar la licencia médica a pesar, ¿cierto?, de que estaba haciendo uso de su feriado legal, ya que el dictamen indica que el empleador no tiene la facultad de poder dirimir, ¿cierto?, tanto la situación, digamos, de la patología que cuenta el funcionario y por ende se puede cortar el feriado legal para ingresar la licencia médica, ¿cierto? Que hay todo un tema también, ¿ya? Pero las únicas que se pueden superponer finalmente son las maternales, ¿ya? Inclusive, cuando la guagua no quiere salir porque está muy cómoda, también ahora existe la posibilidad de que amplíen y no le hagan una diferencia con una licencia nueva. También se podría dar el caso. ¿El prenatal prolongado? Sí, 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 porque la guagua está muy cómoda, no quiere salir. No, dice déjenme aquí nomás, no me quiero bajar de la micro. Entonces también se podría dar esa situación, ¿ya? No sé si hasta acá tienen alguna otra duda, consulta. ¿No? ¿Estamos bien? Súper. ¿Ya? Y bueno, lo que quedaba era el tema de este informe, ¿cierto?, del TXT, ¿cierto?, que es el mantenedor que yo les hablaba, ¿cierto?, que van a poder entonces complementar todo lo que son los filtros se mantiene. Lo único nomás que en la selección de campos aquí se agrega, ¿cierto?, este estado para que ustedes puedan visualizarlo. Por ahí parece que estaba, estados. Ahí está, estado de licencia. Ese es el nuevo segmento y como les mostré en el archivo, ahora se va a ver así de bonito. ¿Ya? Entonces se va a concentrar toda la información en una sola columna y lo demás se mantiene igual. ¿Ya? Eso. Y yo les voy a buscar el Excel para que veamos cómo se hace.
para que ustedes lo puedan ir confeccionando en base al formato que está definido, ¿ya? Está en la guía de cambio que aparece en sirache.minsal.cl. Recuerden que ustedes cuentan ahí con mucho material de apoyo en cuanto a los manuales. Estamos trabajando con los videos que los estamos actualizando también para que ustedes tengan el paso a paso y las guías que también van incorporadas en documento, ¿ya? No sé si quieren agregar algo. ¿No? Ah, por la actualización de género, lo que pasa es que se puede usar un apodo. Un apodo. Puede ser que la persona, no sé, pues se llame... Ya, y hoy día le vamos a decir Mari nomás. ¿Ya? Claro. Ahora, esa información no se va a ver reflejada en todos los otros módulos, solamente en algunos, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a sacar, no sé, una relación de servicio, no va a decir Mari, va a decir su nombre completo, ¿ya? Hay documentos que son más bien formales en los cuales se va a mantener el nombre como corresponde, pero sí se incorpora en algunos como un nombre social. Claramente. Ahora, el que tiene acceso a su autoatención, recuerde que va a poder hacer la modificación desde el módulo de autoatención, ¿cierto? Siempre y cuando tenga un contrato vigente, porque si es una persona en reemplazo, lamentablemente no puede ingresar porque los datos se van ingresando de manera desfasada, ¿ya? Solamente para aquellos que tienen contratos anuales, por ejemplo, semestrales, van a poder tener acceso a su... ¿Y qué documento puede salir con esa razón social? ¿Con ese nombre? O sea, en el contrato, por ejemplo, porque ahí hablaba del dato contractual, contrato corto y no me acuerdo cuál era el otro. Porque no es en remuneraciones, no es en autoconsumo. Pero Sí, los solo- funcionarios, ¿cómo se enteran que existe eso? No hay que decirlo. Nosotros le ponemos El apoyo. Claro. Y bueno, esto tiene mucho que ver con aquellas personas que están en ese proceso de transexualidad, por ejemplo, o están haciendo un cambio de nombre. Entonces, todo eso tiene que ver con eso, ¿ya? Pero no es en todos los mantenedores y en documentos formales obviamente va a ir el nombre completo. O sea, yo creo que el que está haciendo las gestiones, claro, ahí va a complementar seguramente o se acerca a la unidad de personal para que ustedes sepan del cambio o derechamente lo hace desde su módulo de autoatención. ¿Ya? A propósito, no sé si ustedes saben, no sé si lo ha explorado en Workflow, también existe una mensajería. No sé si la ha utilizado alguna vez. Ah, ya. El otro día estaban, haciendo ¿Grupos? y apretaron la opción que decía todos. Ah, ya. Me mandaron a todos. La segunda vez ya se los reporté, creo que levanté. Ah, ya. Ya. Sí, porque en Workflow existe al final del mantenedor, del menú, hay uno que dice mensajería. Y ahí usted puede, por ejemplo, dejar un saludo masivo para toda la red o para algún establecimiento o para algún funcionario o para un grupo de funcionarios. Puede dejar un recordatorio, por ejemplo, que todos marquen y le deja por periodos, por ejemplo, desde enero a diciembre. ¿Se fijan? Y en noticias del funcionario, cuando yo entro a mi página, ping, planche, y ahí me va a aparecer el mensaje. Si yo necesito ubicar a algún funcionario y su correo está malo, también podría dejarle una mensajería ahí. No tengo Workflow ahí. Ah, ya, pero la podríamos hacer después online.
Y ahí les voy mostrando, porque yo lo encuentro súper entrete, es una buena herramienta. Porque, por ejemplo, si yo necesito notificar a un funcionario de algo en particular, podría dejarle una mensajería a ese funcionario o a un grupo. ¿Se fija? Entonces, es una buena herramienta que se puede ocupar. De la red me faltan 2 o 3 establecimientos que todavía no se lo. Ah, entiendo. Se supone que ya en enero, Ya. pues por eso te digo que como me Ah, ya. Para que lo veamos. Ya. Súper, sí. Sí. Situaciones. Sí, pues si yo sé que de repente yo saco o desvinculo a alguien de un grupo y después lo busco en lo sin grupo asignado y no me aparece, se me pierde el funcionario. Pese a que ya le terminé el contrato y no sé, pues se cambió de la dirección a cualquier otro establecimiento y no lo pillo. Ah, claro, sí. ¿Ya? Están asociados al otro. Sí, sí, sí. Workflow todavía hay que hacerle algunas mejoras ahí. Sí, sí, sí. La verdad que es bueno hacerlo a través de como online, Sí, pero de repente yo siento que se pierde esto, que como tener la interacción. Ah. Entonces por eso por lo menos para adelante hacerla. No, por supuesto, pero ahí podemos hacer, bueno, si vengo yo u otra de mis colegas, para que ustedes vean cómo se puede configurar, porque lamentablemente, claro, a veces yo doy de baja al funcionario, ¿cierto?, en ese grupo y lo quiero asociar a otro grupo, no sé, la persona se ganó un cargo en otra unidad, ponte tú. Entonces, ¿qué pasa? Que lo desvinculo de este grupo X para ponerlo en el grupo Z y resulta que se me perdió el funcionario, no lo encuentro. ¿Y por qué? Porque yo solo lo di de baja y a veces es necesario eliminarlo. ¿Y qué pasa? Que si el funcionario tiene un historial de permisos, al eliminarlo se pierde el historial. Entonces, la idea siempre es darlo de baja primero del grupo y ver si lo encuentro, o sea, debería aparecer, ¿cierto? Y si no, ya habría que mandar una incidencia a la mesa para que lo rescate y te lo visualice. Sí, ese es un tema que tenemos con Workflow, sí. En primera instancia hay que darlo de baja. Por eso tienes un calendario para decir desde hoy día. Porque también hay que tener cuidado con la fecha. Porque si yo le pongo 1 de octubre y se supone que el 1 de octubre quedaba vigente al otro lado, tengo que cambiarle la fecha, porque si no, no lo voy a encontrar tampoco. También hay que tener cuidado con eso. Lo mismo que hacemos con los alejamientos. Si el alejamiento dice que queda disponible a partir del 1 de noviembre y yo le di el 1 de noviembre, más encima le estoy pagando un día más. Por ende, exacto, o 31. Entonces, ojo también con eso, ¿ya? Por eso es importante que siempre les preguntamos, ¿cuándo se puede trabajar? Porque siempre dice a contar de ese día no fue. Entonces, ese día fue o no fue. No fue, entonces. Sí, porque hasta emiten mal los formularios, pues entonces al final genera todo un tema, porque le estamos pagando un día más. Entonces también es un problema, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. Pero eso también nos pasa en Workflow, que hay que tener cuidado con las fechas de desvinculación de ese grupo, porque también se podría dar el caso, y esto generalmente pasa a comienzos de año. Muchas personas no continúan, tenemos que sacarlos de esos grupos o se cambiaron de unidades, entonces también tenemos que darlos de baja de ese grupo para activarlos en el otro, ¿ya? Y ahí hay que hacer todo un tema. Pero si así todo el funcionario me sigue apareciendo en el grupo, claro, ahí la opción sería eliminarlo, que no es lo óptimo, obviamente, ¿ya? Pero ahí hay algunas mejoras que hay que hacerle ahí al sistema, ¿ya? No sé si tienen alguna otra duda. ¿No? No es de licencia médica tampoco, pero decir que está tratando de error cuando quiero imprimir la notificación, no es la accesoria, la que tiene la extra, pero solo me la veo. ¿Te arroja un mensaje? ¿Un código de error? Pero es solo cuando la extra, por ejemplo, en las accesorias, si yo saco, no sé, un plano, cualquier cosa, me está toda la copia. Pero Ya. la que prueba extras no me la deja visualizar inmediatamente. Hay que sacarle un pantallazo y mandarlo como incidencia. Normal, lo mismo, me arroja el error. Ya, hay que sacarle un pantallazo. En la
las reporterías a veces hay problemas. Pero, por ejemplo, tengo el reclamo del hospital regional. ¿Ya? Ellos antes habrían como, no sé, por el mes de septiembre, por ejemplo, de asistencia. Y después querían abrir de nuevo el mismo para trabajar con otro. ¿Otra pantalla y no les deja? Ya, eso también hay que reportarlo. Hay que revisarlo. Ya. Hay que echarle un vistazo. Sí, a veces son problemas de versionamiento. Claro, puede ser. Lo que nos está pasando ahora hace poco, que no podemos ingresar si hay un día administrativo y medio día de tiempo libre. Igual nos queda uno de los dos que se puede ingresar. Como que de los testigos, si una persona pide la mañana administrativo y la tarde tiempo libre. A ver, Entonces no me permite ingresar todos los permisos. ¿De cuánto? Hace tiempo. O sea, lleva haciendo un mes, cuando la primera intento ingresar. ya a nosotros nos pasó Pero igual dando Hay que ver eso. una Sí. funcionaria que en la mañana pudo de tiempo y en la tarde permiso médico. Sí. Igual se están trabajando en proyectos en cuanto al ausentismo, por el tema de la superposición, por ejemplo, cuando fallecen ambos padres. Sé que sí, se está trabajando en eso para la superposición de algunos ausentismos. ¿Mm? Es el tema de la jornada. Porque, por ejemplo, cuando yo pido la semana de devolución de tiempo, ¿Ya? ¿Sí? son 44 horas, ¿Sí? pero el sistema me toma 45. Mm. Si yo pido el día de devolución, son 8 horas 48, pero el sistema me toma 9. Pero nosotros tenemos la semana alargada. ¿En qué sentido? Que de lunes Ah, jueves claro. trabajamos más y el viernes salimos a las 4. Ujú. Pero la semana sigue siendo 44. Claro. Los que tomamos 45 minutos de colación, le agregamos los 15 minutos. Y eso la gente reclama mucho. Por ejemplo, mi caso, yo salgo a las 17 y 18. Ah, ya. Si pido permiso de tarde, tengo que pedir permiso hasta las 6. Mm. O sea, ya son 43 minutos de más. Claro. El día viernes, que salgo a las 4:30, tengo que pedir permiso hasta las 5. Y eso todavía la si no le dijo que lo iba a conversar con normativa porque según yo le había dicho que era la hora entera. Sí, po. Porque lo están tomando de la siguiente manera. Yo pido una hora de devolución Ujú. y la aplican el 1, dependiendo. Si Sí. el 1.25 o el 1.50. Exacto. Y si yo pido el permiso, me están aplicando lo mismo. Sí. Y eso estaría malo. Claro. ¿Por qué? Porque la ley dice que si yo cobro o me devuelven el tiempo libre, tengo que aplicar el 1.25 Correcto. extra. Ujú. Por lo tanto, ¿por qué si me están pagando al 1.25, por qué cuando me van a devolver me lo registran, Me lo pero recargan. además me lo quitan? Claro. después? Mm. Sí, sí, yo he sabido de varios servicios que han ya no solamente hablado con el MinSal, sino que han hecho consultas a Contraloría también por esos temas. A mí me pasó con ella, porque pedí toda la semana y al final lo terminé haciendo igual el papel porque el 25 sí es como que no lo había tomado, Ya, pero no. sí. Ahora, no sé, porque no lo probaba, si lo otro sería que la jornada del día viernes, tengo menos horas, Ujú. cambiar la programación para ver si Para que lo complemente. Exacto. Mm. ¿Y eso nos genera minutos de atraso, por ejemplo? No, sí, po. Porque igual tenemos Sí, po. Obviamente genera minutos de atraso, pero es que él no lo ha probado para decir hagamos de esta forma. Yo lo que estoy haciendo cuando los funcionarios me reclaman mucho, tengo que sacarle los días que han pedido permiso y ver la diferencia de lo que se ha tomado para poder revisarse. a mí me ha pasado que me piden cierto horario, pero quedan esos minutos dando vuelta, entonces lo que hago yo es sumarle una hora más, ¿no? Sí, pues eso es lo que Porque están haciendo. en vez de que tengan minutos de atraso, prefiero agregarle los 30 minutos. Todo lo que Claro. porque
porque si no hay que hacer la observación. Igual para regular, porque igual lo intentamos. Por ejemplo, por mi caso, igual yo trabajo desde un cuarto a 5:30. Si yo me pido el día completo y yo le aprieto el día completo, me dice que no estoy haciendo como horas enteras. Claro, sí, correcto. Entonces ella me pone, de 8 un cuarto a 5 un cuarto. Y me deja 15 Pero en minutos. algunos casos cuando tú le pones el día completo, que toma como 100 y tantas, Sí. 5 horas. Mm.